Todos recuerdan el gol. Casi nadie recuerda por qué ese partido fue mucho más que fútbol. Durante 90 minutos, dos países que 4 años antes habían estado en una guerra se cruzaron en una cancha. Y un solo hombre, en apenas 4 minutos, hizo la trampa más famosa del fútbol. Y enseguida, la jugada más hermosa jamás vista. Hoy te voy a contar la historia completa de ese día. No solo 2 goles, todo lo que quedó tapado debajo de ellos. Si te enganchan las historias de fútbol que van más allá del resultado, suscríbete, porque esta es de las que no se olvidan. 22 de junio de 1986, cuartos de final del Mundial de México, Argentina contra Inglaterra. Vamos al principio de todo. Para entender lo que pasó en el Azteca hay que retroceder 4 años hasta 1982. En abril de ese año, Argentina, gobernada entonces por una dictadura militar, ocupó las Islas Malvinas, un pequeño archipiélago en el Atlántico Sur que el Reino Unido administraba y que Argentina reclamaba como propio. Lo que empezó como una jugada política se transformó en una guerra corta y brutal. Durante unas semanas, jóvenes argentinos, muchos de ellos conscriptos de apenas 18 o 19 años, enfrentaron a las fuerzas británicas en un territorio helado, lejos de casa. Cuando terminó en junio de 1982, habían muerto cientos de soldados de ambos lados, la gran mayoría, para ser sinceros, argentinos. Argentina perdió la guerra y el país quedó marcado por los muertos, por la humillación, por la sensación de que un poder enorme había pasado por encima. Esa herida no se cerró en 4 años. Todavía está abierta. Y acá está lo que hace único a este partido. Cuando el sorteo del Mundial fue llevado a Argentina e Inglaterra hacia el mismo lado del cuadro, cualquiera que siguiera el fútbol entendió lo que se venía. No era un partido más de cuartos de final. Era el reencuentro de 2 países que se habían disparado de verdad. Ahora, frente a frente, con una pelota en medio y el mundo entero mirando. Los jugadores del lado argentino lo repitieron 1000 veces antes del pitazo. El fútbol no tiene nada que ver con la guerra. Con el tiempo, Maradona confesaría que eso era mentira. Que en el fondo todos sabían que ahí había muertos, había banderas. Había algo mucho más grande que un resultado. Este era un partido de fútbol. Nosotros no podíamos ni devolverle la vida a los pibes de Malvinas, ni tampoco podemos hacer de un partido una guerra. Guarda esa idea porque vamos a volver con ella. Argentina llegó a México sin ser la super favorita, pero con un arma que ningún otro equipo tenía. El mejor jugador del planeta en su punto más alto, Diego Armando Maradona. Tenía 25 años, era el capitán y cargaba al equipo sobre la espalda. En la fase de grupos, Argentina fue de menos a más. Ganó, empató con una Italia dura y se afirmó. En octavos de final, le tocó Uruguay, el clásico rival sudamericano, en un partido trabado que Argentina resolvió con un gol y con mucho oficio. Pero todo el mundo sentía lo mismo, este equipo dependía de Maradona. Cuando él se encendía, Argentina daba miedo y venía subiendo partido a partido como una ola. Inglaterra, en cambio, había llegado al Mundial por el camino más difícil. Su arranque fue un desastre, perdió el primer partido, empató el segundo sin goles y encima se quedó sin 2 piezas claves. Su capitán se lesionó y otro de sus hombres importantes quedó suspendido. El equipo estaba contra las cuerdas, casi eliminado antes de empezar. Y ahí apareció un hombre que cambió todo. Gary Lineker. Lineker is in the middle. Lineker! Brilliant! They're tearing Poland apart. Un delantero letal, oportunista, de esos que no perdonan dentro del área. Lineker metió goles. En cadena arrastró a Inglaterra a octavos y ahí volvió a marcar. De pronto el equipo que estaba muerto era una máquina de hacer goles.
y su 9 venía siendo el goleador del torneo. Inglaterra llegaba al cruce con Inglaterra en su mejor momento, con confianza y con defensa sólida y experimentada, comandada bajo los 3 palos por un arquero con años de veteranía, Peter Shilton. Así que imagínate, un cóctel que por un lado tiene a una Argentina con un Diego Armando Maradona imparable, con una herida de Malvinas todavía sangrando, y en el medio la sombra de una guerra reciente que nadie en el estadio podía ignorar. La prensa de todo el mundo lo entendió al instante, este no iba a ser un partido cualquiera. El escenario estaba listo, faltaba que empezara. Más de 100.000 personas apretadas en el Azteca, un calor asfixiante que hacía que cada carrera durara el doble, y una tensión que se sentía desde la tribuna. El primer tiempo fue exactamente lo que uno esperaría de 2 equipos que se respetan, pero que se temían. Un ajedrez cortado, nervioso, sin ninguna jugada clara. Inglaterra defendía ordenada, tapaba los caminos hacia Maradona y lo perseguía de a 2 o a 3 rivales. Argentina buscaba pero chocaba contra ese muro. Maradona tocaba, giraba, probaba y no encontraba el hueco. 0-0 al descanso. Ninguno de los dos quería ser el primero en cometer el error que definiera todo. Nadie en ese estadio se imaginaba que el segundo tiempo, en apenas 4 minutos, iban a pasar 2 cosas que el fútbol recordaría para siempre. Y que las 2 iban a ser del mismo hombre. Así es. Aquí llega la famosa mano de Dios. Minuto 51. Argentina llegaría al área inglesa. La pelota queda dando vueltas cerca del borde y el intento de despejar de un defensor inglés la engancha mal y la manda hacia atrás. En dirección a su propio arco, Peter Shilton, el arquero, sale a cortar. Es más alto, llega antes y tiene todo listo para quedarse con la pelota, pero ahí salta Maradona. Y en el aire, en una fracción de segundos, hace algo que el árbitro no ve, que en línea tampoco ve y que casi en el estadio ve en tiempo real. Empuja la pelota con la mano izquierda. Por encima de Shilton hacia el arco, la pelota entra y gol de Argentina. Los ingleses estallan, rodean al árbitro, señalan la mano, reclaman con todo y tienen razón. Fue con la mano, fue trampa, no hay discusión. Pero en 1986 no existía la tecnología que tenemos hoy como el VAR para revisar la jugada. El árbitro consultó, en línea no marcó nada y el gol subió al marcador. 1-0, Argentina. Año después, cuando le preguntaron cómo había sido ese gol, Maradona soltó la frase que lo volvió leyenda. Dijo que había sido, y citó, un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Así lo bautizó él mismo, con una mezcla de picardía, de descaro y de cierta filosofía de potrero en el barrio, la que no ve el árbitro, la que no existe. Y sí, fue injusto. Inglaterra tenía todo el derecho a sentirse robada, pero acá viene la parte que muchos del lado inglés prefieren no mencionar, porque lo que pasó 4 minutos después no lo puede discutir absolutamente nadie. El gol del siglo. Minuto 55, Maradona recibe la pelota en su propio campo de espaldas con 2 ingleses encima. ¿Qué hace a partir de ahí? No tiene ninguna explicación. Gira sobre sí mismo, se saca a los 2 de un movimiento y arranca. Y empieza Maradona. Deja atrás el primero, encara el medio campo a toda velocidad, con la pelota pegada al pie como si fuera parte de su cuerpo. Se saca uno, se saca otro, cruza toda la cancha, la defensa inglesa entera lo espera y él, en lugar de frenar, acelera. Amaga, gambetea a un central, después al otro, le queda solo al arquero. Shilton sale, Maradona lo espera, lo pasa y cuando el último defensor se tira desesperado a atraparlo, la empuja al fondo del arco. Son 10 segundos, 60 metros, 5 ingleses y el arquero, todos superados. Uno por un solo hombre. El relato argentino en la voz de Víctor Hugo Morales queda grabado para siempre. Le gritó barrilete cósmico y le preguntó que de qué planeta había venido, porque parecía un gol de otro mundo, el mejor gol del siglo. Fíjate el detalle brutal de esta historia.
El mismo jugador que 4 minutos antes había hecho trampa, y la trampa más famosa del fútbol, acaba de hacer en el mismo partido contra el mismo rival la jugada más hermosa que se vio jamás en el mundial. El tramposo y el genio, el villano y el artista, los dos en la misma tarde, en el mismo cuerpo. Por eso ese partido es tan difícil de olvidar, porque tiene dos caras de Maradona pegadas una a la otra. Pero ojo, porque acá está lo que el relato inglés casi siempre deja fuera. Inglaterra no se quedó llorando la mano. Reaccionó, metió gente de ataque, empezó a tirar centros al área una y otra vez. Y con el correr de los minutos empujó a Argentina contra su arco. Y le llegó el premio. Sobre el final, un centro desde la izquierda encontró a Gary Lineker, el goleador de todo el torneo, que apareció donde siempre aparecía. Y la empujó adentro. 2-1, descuento inglés. El Azteca contuvo la respiración porque de golpe el partido estaba vivo otra vez. Poco después, otro centro peligroso cruzó el área argentina y Lineker volvió a estirarse, buscando el empate. Por centímetros no llegó. Argentina resistió, sufriendo hasta que el árbitro dio el pitazo final. 2-1, y acá quiero que te quedes con un número, porque es la clave de todo lo que sigue. Argentina no ganó por un gol tramposo, ganó por 2-1. Durante años, del lado inglés, la historia de este partido giró casi por completo alrededor de una sola jugada. La mano, el robo, la injusticia, y se entiende. Dolió, fue trampa, y el dolor de una eliminación así no se ve de fácil. Pero cuando toda la memoria de un partido se concentra en el gol polémico, algo se olvida convenientemente. Se olvida el otro gol, el que ninguno reclamó y el que nadie puede borrar, el que ninguna tecnología habría anulado, porque fue absolutamente legal y absolutamente perfecto. Maradona no le ganó a Inglaterra con una mano, le ganó sobre todo con la mejor jugada individual de la historia de los mundiales. Reducir esta tarde a la trampa es quedarse con la parte más chica de la historia y borrar la más grande. Hay algo más, algo que va más allá de la cancha. Con el tiempo, Maradona escribió lo que sentía de verdad ese día. Dijo que antes del partido juraban que el fútbol no tenía nada que ver con las Malvinas, pero que era mentira, que en cada pelota que tocaban estaban sin decirlo defendiendo algo, y lo puso en palabras que quedaron para siempre. Sintió que de alguna forma le estaban devolviendo un poco a su país lo que habían perdido en las islas. Ojo, no lo digo yo, lo dijo él. Un partido no gana una guerra, no devuelve a nadie, no repara nada de lo que pasó en 1982. Pero para millones de argentinos, por esos 90 minutos, un país entero sintió que podía mirar de igual a igual a un gigante que 4 años antes lo había vencido. Eso también es parte de por qué esta tarde no se olvida. Y también es parte de lo que el otro lado incomoda recordar. Argentina siguió adelante después de esa tarde y semanas más tarde levantó la Copa del Mundo. Maradona terminó ese mundial consagrado como el mejor jugador del planeta sin discusión posible. Con los años, aquel segundo gol fue elegido por los propios hinchas como el mejor gol en la historia de los mundiales. Y la camiseta que Maradona usó ese día terminó décadas después, subastada por una cifra récord de las más altas jamás pagadas por una pieza deportiva. Un pedazo de tela convertido en una reliquia. Pero lo más increíble de esto, si hoy le preguntas a cualquiera que recuerde del Mundial del 86, casi nadie te va a hablar de la final. Te van a hablar de esa tarde, del Azteca, de la mano y del gol, de la trampa y del arte, del hombre que en 4 minutos mostró las dos caras que lo hicieron eterno. Ahora te toca a ti. De ese partido, ¿qué recuerdas? ¿La mano o el gol del siglo? ¿Trampa o arte? Coméntamelo en los comentarios, que ahí se arma el mejor debate. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video vamos a contar la historia de un niño de Rosario que encarnó
con la mano de Dios y con el gol del siglo. Nos vemos ahí.